Hebreos capítulo 12. Y lo que vimos con el pastor Dalí es eso. ¿Quién es Jesús? Cómo Dios se revela a través de Jesús y esta importancia de quién es Jesús es crucial para todo el libro, pero también para toda nuestra vida. Y el libro de Hebreos, el capítulo 12, está totalmente ligado con el capítulo 11. Si conoces, sabes que el capítulo 11 es lo que muchos les dicen el salón de la fama de la fe. Hebreos capítulo 11 es donde están los hombres y es una recopilación, no están todos, pero muchos de los hombres que decidieron poner toda su esperanza en Dios. Y algo que explica Hebreos 11 es qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por esta fe estos hombres hicieron proezas. Y dice esto, que se mantuvieron como viendo al invisible, y entonces habla de que terminaron sus vidas confiando en Dios, confiando en este Jesús que vimos en el capítulo 1 y 2. Pero Hebreos 12 va conectado totalmente con esto, y algo importante a ver es que cuando vemos Hebreos capítulo 11 y vemos estos héroes de la fe, de repente cuando les ponemos este nombre, héroes, nos suena como si fueran personas que pueden tapar balas, ¿no? O que pudieran volar, o que pudieran hacer cosas imposibles por ellos mismos. Pero Hebreos capítulo 11 no está hablando de ese tipo de héroes, sino hombres que por haber puesto toda su confianza y toda su esperanza en este Jesús, que es Dios mismo, Dios los llevó a hacer cosas que nunca imaginaron, pero sobre todo a soportar cosas que jamás hubieran soportado sin Él. Hebreos capítulo 11 está lleno de hombres como tú y como yo, sujetos a pecados, que si nos dejan solos, la regamos, que desconfiamos tanto de nosotros mismos, que podríamos algún día estar como Pedro diciendo: Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, y después estarla regando con el mismo Jesús. O sea, son hombres como tú y como yo. Y Hebreos capítulo 11 conecta con el 12 y nos quiere dar la perspectiva correcta de las cosas. Hebreos capítulo 12 nos ayuda a animarnos y a recordar por qué hacemos y por qué estamos en este camino. La conferencia se llama No voy a volver atrás, pero Hebreos capítulo 12 no solo habla de no volver atrás, sino de caminar hacia adelante. La vida cristiana se trata no solo de no volver atrás, sino de caminar hacia adelante. Pero imagina esto, ¿qué pasaría si hubiera una lista, un salón de la fama de hombres que han vuelto atrás? De hombres que han decidido un día en su vida decir hasta aquí. De hombres que decidieron negar la fe y regresar a su vida pasada. En la Biblia hay hombres que decidieron regresar atrás. Hombres que incluso convivieron con Jesús y lo tuvieron ahí durante 3 años escuchando enseñanza tras enseñanza. Y un día decidieron abandonarlo. Judas tuvo al mejor maestro, al mejor predicador, el mejor ejemplo, a Jesús mismo, y decidió abandonarlo. Pedro, que dijo: no, Señor, yo contigo hasta el final. Y no somos así como Pedro. No, o sea, yo no me rajo, yo contigo hasta el final. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Y Pedro consideró en su vida volver atrás. Por eso es importante que si tú estás aquí hoy, sepas que eres propenso a volver atrás. Y el capítulo 12 nos quiere decir no solo cómo no volver atrás, sino cómo ir hacia adelante. Entonces, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, dice, o sea, por el capítulo 11, estos hombres que caminaron por fe con Dios, que se sostuvieron como viendo al invisible, que pusieron su esperanza. Lo que más me sorprende en el libro, en el capítulo 11 de Hebreos, es estos hombres que dice que el mundo no era digno de ellos. Ni siquiera aparece su nombre.
pero que vivieron de tal manera y soportaron tales cosas que el mundo no era digno de ellos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El escritor de Hebreos 12 quiere que tenemos en consideración Hebreos 11, dice, por esto nosotros, y después de ver estos hombres que terminaron, nos voltea a ver a nosotros, dice, nosotros, tú teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta nube de testigos es gente que ha testificado que Dios es veraz en su vida. Porque la fe no es, en este Dios no es una fe ciega. Es una fe que constantemente hemos visto que Dios es veraz y que Dios cumple sus promesas. Y Hebreos capítulo 11 es un recopilado de que Dios es fiel. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Esta multitud de personas del capítulo 11 dan testimonio de que Dios cumple sus promesas, de que Dios no falla. Y nos dice, ustedes también pueden ser hombres de fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo tiene en mente un estadio, una pista de carreras, y nos mete ahí en esa carrera y compara la vida cristiana y la fe con una carrera que estamos aquí y que no se trata de volver atrás, sino de caminar hacia adelante y de correr hacia adelante. Pero dice esto, nosotros teniendo esta prueba de que Dios es veraz y que Dios es fiel, nosotros entonces tenemos que hacer algunas cosas para correr esta carrera. Y dice eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es un peso demasiado grande para correr la carrera con Jesús. El pecado nos estorba. El pecado es una ropa demasiado incómoda para correr esta carrera. Pero no solo dice que el pecado que nos asedia, que está alrededor, sino un peso que posiblemente no sea pecado. Posiblemente hay cosas que no son pecado en nuestra vida, pero que estorban para poder seguir corriendo esta carrera. El escritor de Hebreo nos dice, debes quitarte la ropa inadecuada, esa que pesa, esa que te estorba. Orgullo, pereza. Necesitas quitarte las ropas viejas. Posiblemente hasta ahora en tu vida has considerado volver atrás porque no has querido quitarte las ropas que te estorban para correr la carrera. Pablo dice eso, y el escritor de Hebreos, yo le voy a decir Pablo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Te das cuenta? No es una carrera, la vida cristiana no es una carrera a ver quién llega primero. No es un sprint donde tienes que empezar con todo y terminar con todo. Es una carrera que implica paciencia. Esta palabra es constancia. Pero esta paciencia y esta constancia es lo que a muchos les ha faltado para poder terminar esta carrera. Hay personas que empiezan muy bien caminando con Dios y se meten a todos los discipulados, agarran su Biblia todos los días y empiezan con todo, pero pasa el tiempo y no hay constancia en su vida. Pasa el tiempo y el peso que traen cargando, que deberían haberse quitado, les estorba para seguir corriendo. Pasa el tiempo y no corren con paciencia. Algo tan sencillo como mantener el ritmo a la vez nos es demasiado complicado. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Te das cuenta? Se trata de caminar hacia adelante, en ser constantes. Y una buena pregunta para ti hoy es, ¿en qué no estás siendo constante en tu vida? ¿En tu caminar con Jesús?
Porque sabes, si no eres constante en tu caminar con Jesús, un día te vas a cansar, un día va a ser demasiado pesado y un día vas a decidir volver atrás. Si somos bien honestos, creo que todos aquí un día hemos considerado volver atrás. Esta carta o este tratado está escrito porque hombres estaban considerando en su vida volver atrás. Los hebreos estaban considerando abandonar la fe. Y por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 12 es crucial para nuestro caminar. Es crucial para esta carrera. Es más, no podríamos terminar la carrera sin esto. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. El pastor Talí nos acaba de explicar quién es Jesús. Y nosotros estamos en esta carrera y hemos decidido confiar en Jesús y hemos decidido abrazar la fe y confiar en Él. Pero sería imposible terminar una carrera si nuestros ojos y nuestra mirada no está fija en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús comienza y termina mi fe. Es Jesús el que me ha llamado a este camino de fe y yo no podría terminar esta carrera si no fijo mi mirada en Él. Una de las razones por las que podrías considerar volver atrás es porque tu mirada no está fija en quién es Jesús y en quién te ha llamado. Posiblemente tu mirada está fija, pero tal vez en este mundo. Y tu mirada está fija en lo que pasa en este mundo y en lo que este mundo ofrece. Posiblemente tu mirada está demasiado fija en ti mismo. Pero si tú fijas tu mirada en quien te ha llamado, entonces vas a poder seguir corriendo la carrera y terminarla. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienes tu mirada hoy? ¿En qué estás pensando? Dices, ya estoy pensando en los tacos del final. Si pongo mis ojos en este mundo, un día todo esto va a terminar. Si pongo mis ojos en mí, un día voy a acabar frustrado porque puse mi esperanza en mí. Pero si pongo mis ojos en Jesús, en quien me ha llamado, en el que he puesto mi fe, donde comienza y termina mi vida, Jesús siendo eterno, entonces mi destino es con Él. Y dice eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y siempre el ejemplo supremo es Jesús. Vimos Hebreos capítulo 11, es este salón de la fama donde hombres hicieron todo esto por la fe, pero vemos que Jesús hizo todo esto. El autor y consumador de la fe vio la cruz, y no quiere decir que la cruz no costó y no dolió tanto. La cruz fue la peor humillación, fue el peor dolor, pero Jesús vio la cruz y decidió no centrarse en ese momento, sino que decidió centrarse en el gozo que venía después de esa cruz. Jesús abrazó la cruz sabiendo que iba a doler, pero la hizo menos porque el gozo que le esperaba después era mayor. Porque no solo iba a regresar a sentarse al lado de su Padre,
sino que sentado ya en la diestra del Padre iba a ver el fruto de su aflicción. Que hombres fueran redimidos y salvados del pecado. Y iba a ver el fruto de su aflicción y iba a estar contento. Jesús abrazó la cruz y el oprobio porque estaba pensando en el final. ¿Alguna vez has hecho una dieta? Ni me recuerdes. Hay amigos que están haciendo dieta aquí, o dicen que están haciendo dieta. Pero mientras estudiaba esto me acordé de lo que me dijo uno de ellos. Un día esta semana llegó con una cara muy angustiada. Y me dice: amigo, ya quiero terminar mi dieta. Ya quiero echarme los taquitos. Y está haciendo su dieta, tal vez no tanto porque pueda bajar, sino porque su mirada está puesta en el final de la dieta, en los taquitos, en el premio. Es un ejemplo muy X, si quieres. Pero así como Jesús no vio lo que iba a sufrir ese tiempo, vio los taquitos del final. Ahora Jesús no vio taquitos, vio sentarse a la diestra de su Padre otra vez y vio el fruto de su aflicción y dijo: si eso tengo que pasar, va. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, en lo que Él hizo para salvarnos y dónde está Él, podemos seguir caminando hacia adelante y terminar la carrera. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es necesario que consideremos a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y aquel que sufrió tal cosa, tal rechazo, tal oposición. Hay personas que dicen: es que es muy difícil seguir a Jesús. Ser cristiano es muy difícil. Pero te digo algo, es más difícil vivir sin Él. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sabe que estos hebreos están cansados, que están a nada de desmayar, que están desanimados. Si hoy en tu vida estás pasando dificultades, oposición para seguir a Jesús, deberías considerar lo que Jesús hizo. Y deberías mirar a Él y deberías ver su obra completa. Y cómo Él menospreció la cruz por el gozo puesto delante de Él. Y dijo: va. Jesús sabe lo que estás pasando. Sabes que sí, que a veces hay situaciones que duelen. Jesús es este sumo sacerdote que nos entiende y que se compadece de nosotros, pero también que nos anima para que no nos cansemos y no desmayemos. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús dice: aún no has estado firme hasta el final, como Él estuvo firme. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía aguantas. Todavía puedes aguantar sin rendirte. Todavía no has llegado hasta ese punto. Y si tuvieras que llegar hasta ese punto,
Los versículos siguientes son las razones que muchos tenían para considerar abandonar a Jesús. Y tú puedes estar ahí y tener todas tus razones y decir, ser cristiano es demasiado difícil, hay demasiados problemas, sabes que estaba mejor antes. Pero no estabas mejor antes. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Algo que estaba pasando con los hebreos es que tenían muchos problemas. Tenían muchos problemas porque estaban siendo perseguidos, porque tenían problemas económicos y estaban considerando volver atrás en su vida porque eran demasiadas las cosas que tenían y demasiados problemas. Y el problema es que vemos los problemas como una razón para abandonar a Jesús, como si fuera el Jesús el que causa esos problemas. Pero vamos a ver que la disciplina del Señor no es la disciplina de la iglesia, sino que estos versículos hablan de que Dios está usando todas las situaciones de nuestra vida. Esta palabra disciplina es formar, para formarnos. Los problemas económicos que estaban pasando, la persecución, una enfermedad, Dios le está usando para formarlos. Y dice esto: como hijos. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero mira lo que dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no te forma en medio de las dificultades, si Dios no te forma, entonces no te está tratando como su hijo. Y estos hebreos estaban considerando volver atrás porque eran demasiadas las pruebas y estaban diciendo: es demasiado esto, estaba mejor antes en mi vida. Y les tiene que explicar esto: Dios está usando todo para formarte, te está tratando como un hijo, te está disciplinando. Y tú puedes estar aquí hoy y decir: es que yo no necesito disciplina en mi vida. Y creer que eres demasiado bueno como para que Dios no siga haciendo su obra en ti. Pero yo no sé tú, pero yo prefiero que Dios me trate como hijo, aunque me tenga que dar unas nalgadas celestiales, a que me trate como un bastardo. Yo prefiero decirle: Señor, pégame, pero no me dejes. Versículo 9. Y explica esto: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nunca se me va a olvidar cuando mi mamá agarraba la chancla y me decía: ¿sabes por qué te voy a pegar? Y yo pensando: sí, porque me porté mal. Y ella no decía eso, decía: porque te amo. La disciplina y los problemas y las situaciones complicadas nos están demostrando que Dios nos ama. Y si venerábamos a nuestros padres por hacer eso con nosotros, ¿por qué no obedeceremos? O sea, ¿por qué no nos someteremos ante Dios para que el Padre de los Espíritus, porque esta disciplina trae en nosotros vida?
Es corrección para vida. Y nuestros padres que se equivocaban, que no siempre eran justos, que a veces se les pasaba la mano, que a veces lo hacían con ira. Si eso nos hacía bien, ¿cómo no nos va a hacer bien que Dios nos meta mano? Versículo 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabes qué? Que Dios nos discipline nos conviene. Ellos estaban considerando que eran demasiados los problemas que estaban pasando y estaban considerando volver atrás, pensando que sus razones eran suficientes para abandonar la fe. Pero las razones que ellos tenían no estaban viendo que Dios los estaba formando en medio de eso. Versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando veíamos a la mamá venir con la chancla, no nos daba gozo. Y tal vez ya no te acuerdas ni por qué te castigó, ni por qué te dio tus chanclazos, pero aprendiste. O espero que hayas aprendido. Dios nos mete y somos afligidos. Y en medio de eso, aunque nos causa de gozo las aflicciones, sino de tristeza, después, el fruto que traen después de eso, la disciplina de Dios, nos hace estar ejercitados y da un fruto, trae paz. Y es un fruto apacible de justicia, o sea, el carácter de Jesús está siendo formado en nosotros. En las pruebas y las aflicciones Dios nos mete en un gimnasio y nos está formando y nos está ejercitando para seguir corriendo la carrera. Versículo 12 y los versículos que siguen les está animando a que esas razones que ellos consideraban para volver atrás, se dan cuenta que no son razones suficientes. No hay razón para volver atrás. No estaban mejor antes, y entonces les pide que pongan acción en su vida y que sigan corriendo. Es como si un atleta en medio de la carrera decidiera detenerse y empieza a considerar: ¿qué hago? ¿Sigo corriendo o me regreso? Porque empiezan a considerar las razones, y entonces cuando escuchan esto, que las aflicciones y los problemas no son razón para volver atrás, entonces ¿qué tienen que hacer? Seguir para adelante. Versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es como si el escritor nos dijera: a ver, chiquito, sigue corriendo. Ya viste que no tienes razones para volver atrás. Ya viste que tienes que poner tus ojos en Jesús. Ahora sigue corriendo, levanta las manos. Y esas rodillas que están paralizadas por el desánimo, levántalas, ponlas bien y empieza a correr, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Sabes que ya no te detengas a considerar volver atrás. Levanta hoy tus manos, anímate con esto, sabiendo que Dios está usando todas las situaciones difíciles para formarte, porque te ama como su hijo. Entonces ahora hay razones para seguir caminando. Mi intención es que salgas de esta conferencia corriendo y no por los tacos. Que salgas decidido a seguir corriendo la carrera y a terminarla.
Les dice, empiecen a moverse, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas. Tienes suficientes razones para seguir corriendo, porque Dios te ama como su hijo. Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que tu caminar, que tu carrera sea tan derecha que no tropieces tú y no hagas tropezar a nadie más. Versículo 14, seguid la paz con todos. En esta carrera, si vas a ir atrás de alguien, que sea buscando la paz, manteniendo la unidad con todos. Y no solo eso, sino dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En esta carrera, si vas a seguir a alguien y vas siguiendo a Jesús, pero si te vas a ir atrás de alguien en caravana, sigue la paz y sigue la santidad, porque es sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no tienes razones para volver atrás. Levanta las manos, empieza a correr y empieza a corregir cosas en tu vida. Seguir la paz es no seas peleonero. Contribuye a la paz, deja de estarte peleando, busca la unidad, mantén la unidad del espíritu, hasta con los que son difíciles. Y estas personas que tú consideras que son difíciles en la iglesia de amar, de frecuentar, ¿sabes qué? Piensan lo mismo de ti. Entonces levántate hoy, sigue corriendo y haz correcciones en tu vida para terminar esta carrera. Sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Conságrate para Dios. Presenta hoy Romanos 6:19, presenta a tus miembros para servir a Dios y no al pecado. Corrige en tu vida hoy para seguir corriendo la carrera. Es necesario para seguir corriendo esta carrera que pintes tu raya con el pecado. Porque ya vimos en los primeros versículos, estorba para correr esta carrera. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Es una advertencia para que tengas cuidado de ti mismo, para que no haya algo en ti que esté produciendo frutos amargos y que te estorbe y que contamines a otro, y que hagas abandonar o dejes atrás o quede atrás la gracia de Dios en tu vida. Olvidar la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha extendido. Pasa con el leganismo en nuestra vida, es una raíz de amargura. Y posiblemente estés aquí y hayas venido en tu vida con una raíz de amargura contra alguien en la iglesia, contra un líder en tu iglesia. Y nos advierte, mira, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la deje atrás, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos se han contaminado. Es olvidar la gracia de Dios, dejarla atrás. Y esta raíz de amargura lo que hace es carcomer nuestra vida y nos estorba para correr la carrera. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y nos recuerda esto que pasó con Esaú y Jacob e Isaí, seguramente te lo sabes. Esaú llega de trabajar cansado, le preparan estas lentejas, este potaje, y por estar cansado y por una sola vez considerar en su vida volver atrás, es hacer menos la bendición que Dios quería darle por una sola vez.
por una sola vez. ¿Qué tanto vale para ti como para cambiar lo que Dios quiere darte? Esaú no estimó su relación con Dios, ni la intimidad de Dios, ni las promesas de Dios por ir tras un deseo carnal. Un hombre preocupado por el aquí y el ahora, por la necesidad que sentía en ese momento. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esto es una advertencia para los que se sienten tentados a volver atrás. Cuando pienses en abandonar a Jesús por un plato de lentejas, piensa en todo lo que pierde. Versículo 18 en adelante hace una comparación con el antiguo pacto y el nuevo. Dice, porque no os habéis acercado al monte, y este monte es el monte Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estos hebreos estaban pensando volver atrás, dejar a Jesús por ir atrás a relacionarse con Dios a través de las obras como antes, como lo que pasaba. Y ponen su imagen esto en el monte Sinaí. Regresar a una relación con Dios de acuerdo a esto, donde era imposible acercarse, donde era una relación más por miedo, donde no podían cumplir con lo que Dios les pedía, donde no podían conocer a Dios, donde el intermediario Moisés se moría de miedo. Esta fue una forma que nunca pudo cambiar el corazón del pueblo, un corazón de piedra. ¿Por qué quieres volver atrás? ¿Por qué considerarlo en tu vida? ¿Qué hay atrás? Esta era su antigua manera de vivir, pero ¿cuál era la tuya? ¿Qué había atrás para que quieras regresar y considerar eso en tu vida? El pueblo de Dios constantemente vemos que quería volver atrás. Decía, estábamos mejor en Egipto. Pero eso era mentira. Y cuando consideramos atrás es que consideramos que estábamos mejor antes. Pero eso es mentira. Vivías separado de Dios, en tinieblas. Y Dios tuvo que sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Y nos reveló su gloria a través de Jesús, para que poniendo nuestros ojos en Él podamos correr esta carrera y hasta terminarla. Antes no teníamos nada y hoy tenemos gozo, paz, amor de Dios y sobre todo una esperanza que nos va a hablar de esto. No estábamos mejor antes. No lo pienses ni por un minuto. No estabas mejor antes. Dices, es que antes me iba bien en los negocios, antes tenía dinero. ¿Vas a comparar eso con Jesús? Versículo 22 nos revela lo que es el nuevo pacto y lo que trae y la esperanza. Y quiero que pongas tus ojos en esto, porque sabes que esto es lo que nos espera en la meta. Y así como Jesús no puso sus ojos en la cruz que tenía que atravesar, sino en lo que le esperaba, tú y yo para terminar la carrera tenemos que poner nuestros ojos aquí, en lo que nos espera. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión es un lugar de amor y de perdón. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es lo que nos espera. Una ciudad celestial donde es la ciudad de Dios y Él está ahí, alumbra todo. No solo eso, sino millares de ángeles, pero no solo eso, sino una congregación de gente como tú y yo, que fueron redimidos. Todo esto nos espera terminando la carrera. Y en el capítulo 11 vimos que Dios es veraz para cumplir su obra en cada uno de estos hombres, y Dios va a cumplir la obra en nuestras vidas. Él lo ha prometido. Pero necesitamos poner nuestra mirada en la meta, sabiendo qué nos espera. Pero no sé tú, pero para mí lo que más deseo que me espera en la meta, lo que dice el versículo 24, a Jesús. Por el que camino, en el que he decidido poner mis ojos. El autor y consumador de la fe, donde empieza y termina mi vida. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Su sacrificio fue perfecto. En la meta nos espera una ciudad celestial y Jesús nuestro Salvador, que así su sangre, como un sacrificio perfecto, por nuestros pecados fue derramada. Versículo 25. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dios ha hablado advirtiendo y porque te ama. No le des la espalda tú hoy. Dios se dio por completo para salvarte. ¿Cómo podríamos darle la espalda? Las consecuencias de volver atrás son catastróficas. No vale la pena. No deseches la gracia de Dios en tu vida. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y está hablando aquí de cuando el monte Sinaí, ese que nos hablaba, temblaba y como un terremoto pasajero, pero Dios ha prometido conmover no solo la tierra, sino todo. Esa misma voz que conmovió es esa misma voz que hoy te está hablando. Y que te pido algo, no endurezcas tu corazón y decide caminar hacia adelante. Que esta misma voz que sacudió el monte Sinaí pueda hoy sacudir tu voz, sacudir tu corazón para que puedas decidir seguir corriendo esta carrera. Versículo 27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. Todo lo que vemos, todo en lo que hemos puesto nuestra mirada y cuando le hemos apartado de Jesús y hemos considerado volver atrás, todo esto un día será removido. No vale la pena poner nuestros ojos en otra cosa que no sea Jesús. Pero entonces un día quedarán las cosas inconmovibles. Si ponemos nuestros ojos en Jesús y su reino que es inconmovible, entonces eso es lo que nos espera. Una ciudad celestial, un reino inconmovible. Y entonces teniendo esta esperanza de lo que nos espera en la meta, de lo que nos espera con Jesús, versículo 28 dice, así
Así que hemos visto eso. Fija tu mirada en Jesús, y es que solo puedes correr esta carrera si tu mirada está fija en Él, que no hay razones para volver. Nos ha animado para seguir corriendo y corregir las cosas que tenemos que corregir, levantarnos y seguir caminando. Hemos visto lo que nos espera en la meta y esta ciudad celestial y este reino inconmovible, y como resolución en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos correr esta carrera? Tengamos gratitud. Si hemos recibido esto, si Jesús ha hecho todo esto para darnos una herencia celestial y eterna, un reino inconmovible, y que Jesús mismo nos espera, corramos esta carrera y tengamos gratitud en nuestros corazones. Y dice, y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole. Mientras vamos corriendo esta carrera, tenemos que recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nos espera en la meta, y entonces vamos a tener corazones agradecidos. Y con esta gratitud vamos a decidir poner toda nuestra vida y toda nuestra devoción para vivir para Él, agradándole, con temor y reverencia. Estos hombres que estaban considerando volver atrás, después de haber sido exhortados por esto y después de haber sido animados en esta carrera, ahora tienen que saber que tienen que vivir de una manera y correr de una manera, con gratitud, y con esta gratitud servir a Dios, pero agradándole. Lo que debe provocar esta esperanza y que nuestros ojos estén puestos en Jesús es una vida de devoción completa. Que hoy puedas salir de aquí decidido a seguir corriendo esta carrera, a no abandonarla, a servir a Dios con gratitud y agradándole con temor y reverencia. Saber que este Dios que nos explicaba el pastor Talí, con todo el poder, en vez de decidir usarlo para destruirnos, decidió amarnos y darnos una herencia y un reino inconmovible. Seamos agradecidos y sirvámosle agradándole. Esto significa que voy a vivir mi vida para no agradar a nadie más que no sea Él. Con reverencia, un comportamiento digno de Él. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya has escuchado esto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, y Dios podría hacer eso, consumirnos, y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero ese mismo fuego que Dios podría usar para consumirnos, ese mismo Dios, en vez de consumirnos, se da a sí mismo y nos da una herencia incorruptible, un reino inconmovible, para que tú y yo decidamos ser consumidos para Él. Que si Dios no decidió consumirnos, entonces nosotros decidamos consumirnos en su altar como una ofrenda y viviendo para Él. Hoy mi anhelo es que hayas sido animado a poner tu mirada en Jesús, a que veas que no hay razones para volver atrás, a que te levantes y sigas corriendo, a que veas lo que te espera en la meta, y a que sepas que tienes que vivir agradecido, con una devoción completa para Él. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra hoy. Y hoy queremos fijar nuestra mirada en ti, en quien tú eres, Señor, en lo que tú has hecho. Sabiendo, no estaba yo mejor antes, estaba perdido en mis delitos y pecados, y tú me encontraste y me salvaste.
¿Cómo puedo pensar en abandonarte, Señor? Y que hoy salgamos de aquí para tomar decisiones en nuestra vida y corregir lo que tenemos que corregir. Y decidamos acercarnos a ti para seguir corriendo, teniendo en nuestra mente esa esperanza de un reino inconmovible. Y entonces decidamos vivir agradecidos para servirte con temor y reverencia. Te damos gracias por tu palabra hoy, Dios. Amén.